Siempre que alguien habla de animes profundos se refiere a aquellos que desarrollan mucho a sus personajes a nivel dramático y psicológico o que tratan temas complejos en profundidad, lo que les empuja a tachar de superficiales y encasillar como peores a aquellos que no hacen esto. Sin embargo, el anime, como medio artístico audiovisual que es, maneja muchos elementos y quedarse en esa definición de profundidad sería un poco superficial, así que hoy os voy a recomendar 5 animes profundos con distintos tipos de profundidad. Empezamos con Angel Beats y su profundidad emocional, aquella que se basa en explorar los sentimientos de sus personajes. Estrenada por PA Works en 2010, es una serie creada por Jun Maeda, creador de visual novels como Clannad o Summer Pockets, que está en emisión. En sus 13 episodios, esta serie nos sitúa en un limbo habitado por adolescentes que murieron de la forma más triste e injusta posible, y ahora vagan por un mundo en el que viven como estudiantes inmortales. Cada personaje encarna una herida emocional distinta y se exploran sus sentimientos, de algunos más que de otros, a través de un protagonista que les ayudará a aceptar su destino de una forma que no quiero spoilear para aquellos que no lo hayan visto, aunque no creo que sean muchos. Una obra que más allá de este aspecto combina buenos momentos de humor y una banda sonora con canciones increíbles, pero que sobre todo buscará tocar la fibra más sensible al espectador hasta llegar a su doloroso clímax. Paranoia Agent, la única serie dirigida por el maestro Satoshi Kon, es la que he elegido como representante de la profundidad temática, aquella que se centra en abordar un tema sacrificando a veces su historia o personajes. Aquí estos elementos son meros vehículos para explorar aquello de lo que el autor quiere hablar, y en este caso Paranoia Agent habla sobre cómo las personas afrontan sus problemas, concretamente aquellas personas que buscan evadirse de sus problemas debido a no verse capaces de poder cargar con ellos a causa de su entorno y circunstancias, sobre cómo algunas personas siguen adelante mientras que otras buscan un chivo expiatorio que les permita regodearse en una situación de ansiedad y dónde está el origen de esa actitud. Este anime de Madhouse, estrenado en 2004 con 13 episodios que surgió a base de ideas descartadas de las películas de su director, plantea un caso policial que investiga al chico del bate, un joven que va en patines por la calle y ya ha agredido a más de una persona con su bate de béisbol. Si bien toca otros temas adicionales en función del personaje que cae víctima de este chico, el tema principal se desarrolla de una forma que os terminará cambiando la perspectiva de la serie. Cuando se juzga una serie o una película, normalmente la gente se suele quedar en el relato como la pieza clave y se olvidan del discurso, la forma y el fondo. Y Kyouso Giga, con su profundidad artística, es un ejemplo de apostar porque la forma sea tu buque insignia. Siendo una explosión de luz y color, este anime de solo 10 episodios animados por Toei Animation en 2013 cuentan la historia de un monje que creó un mundo espejo basado en Kioto para vivir solo con su familia, que acabaría conformándose por su esposa y 3 hijos. Sin embargo, un día los padres desaparecen dejando solos a los hijos al cargo de ese mundo, y años más tarde una niña llega a ese mundo buscando al monje con el fin de impedir la destrucción del universo. Si bien la historia acaba siendo más enrevesada de lo que debería, dado que no es una historia muy complicada, utiliza su apartado visual para darle más empaque a lo que cuenta. Y ojo, que también expone muy bien los diferentes enfoques de lidiar con la pérdida en sus personajes, pero la paleta de colores, la composición, la animación fluida y el estilo de dibujo tienen mucho protagonismo, desde el diseño de sus personajes reforzando sus personalidades hasta el cambio de diseños en los fondos, pasando a ser más minimalistas cuando se trata de flashbacks para evocar nostalgia. Y es aquí donde vemos la profundidad artística, no basta con que se vea bonito, sino que se usa para narrar o explorar técnicas. Y dado que el elemento diferencial del anime es precisamente la animación y su abanico visual, me parece que no hay que desmerecer este apartado, ni ninguno en realidad, siempre que la obra en cuestión busque explotar estas facetas con prioridad sobre otras. La profundidad formal es aquella que presenta una narrativa diferente a la convencional, la que juega con el formato o con el tiempo, que deconstruye la estructura clásica, y qué mejor ejemplo que Baccano. Hay varios ejemplos muy recomendables, pero quizás el más fácil de ver por sus 13 episodios es esta historia sin inicio, final ni protagonista. Durante los años 30 en Chicago, un tren transcontinental inicia su viaje con un puñado de personajes a cada cual más particular. Mafiosos, ladrones, asesinos, personas con un toque sobrenatural. Este tren junta a personajes muy carismáticos que irán interactuando entre sí, entrelazando momentos de sus vidas tanto previos como posteriores al viaje. De esta forma, sin un inicio en un punto claro, sin un final concreto, pues los personajes continuarán su vida tras el viaje, y sin un protagonista en específico porque no hay ningún punto de vista que domine el relato, nos aventuraremos en una serie corta y con un ritmo atrapante hasta el final. Serie de 2007 de los creadores de Durarara, que adapta unas novelas ligeras que sí se cuentan con una narrativa lineal, pero que en el anime decidieron dar una vuelta al concepto. Anime que considero muy necesario de ver no solo por su calidad, sino para abrir los horizontes del espectador a formas diferentes de ver el anime.
Terminamos en la profundidad cultural o contextual con una película, Millennium Actress, la segunda obra del genio Satoshi Kon, que cuenta la vida de una actriz retirada a través de una entrevista con unos periodistas. Mediante esta entrevista vamos viendo cómo la actriz comienza su carrera y va avanzando junto a las diferentes corrientes cinematográficas, pero al mismo tiempo junto a la historia de Japón. La protagonista pasa por el cine de samuráis, el cine de época y llega incluso a la era de las primeras incursiones espaciales, mostrando así un reflejo de distintas sociedades japonesas a lo largo de la historia. Satoshi Kon junto con su equipo llevó a cabo una investigación sobre la gente de las épocas que querían retratar para conectar el nuevo Japón que surgió tras la Segunda Guerra Mundial con sus raíces históricas y de paso mostrar gran amor por el cine. Este tipo de profundidad es la que se centra en reflejar contextos históricos, sean antiguos o recientes. También muestra temas sociales y por eso hay veces que funcionan mucho más en un contexto determinado, pero obras como Millennium Actress son imperecederas. Además luego empieza a hacer magia con su dirección como siempre, o sea que no te dejará indiferente. Y hasta aquí han llegado estas recomendaciones que espero que sirvan principalmente para comprender un poco más cómo podemos valorar un anime o una obra audiovisual en general. Por supuesto, cuanta más variedad haya mejor y muchas obras combinen estos enfoques en distintos niveles. Fooly Cooly, por ejemplo, serie de la que hablé en el vídeo anterior, es un claro caso de obra que potencia al máximo varios enfoques. Tiene profundidad emocional en sus personajes principales, enlazada a una profundidad temática sobre la adolescencia, bañada de un despliegue artístico tanto visual como musical y que juega con elementos que enriquecen sus formas. Espero que si no habíais visto estos animes le deis una oportunidad, quién sabe si en el futuro les haga una review o por qué no igual empiezo a hacer vídeos de recomendaciones con temáticas concretas. En fin, dale a like si te ha gustado, comparte el vídeo para que lo vea más gente, suscríbete para ver más y mejor contenido y para no perderte nada puedes seguirme en mis redes sociales y hablamos de anime cuando quieras. Un saludo y hasta la próxima. 空はもう遠くなって少年